expliqué un poco, y estábamos queriendo iniciar un problema, la solución de un problema, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el ejemplo? Dice, sea el siguiente problema primario. Maximizar z, que es igual a 3x1 más 5x2 sujeto a. Hay tres restricciones. La primera restricción con signo menor o igual, la segunda con signo menor o igual, y la tercera restricción con signo mayor o igual, y la restricción de no negatividad, y decide encontrar las soluciones complementarias del dual. Obviamente, para resolver este tema, lo primero que uno que tiene que hacer, si vamos a utilizar el método de las soluciones complementarias del dual, lo primero que tiene que hacer es encontrar el problema dual del primal. Pero dijimos que en el problema primal anterior había un pequeño inconveniente, que como el caso es de maximización, todos los signos tendrían que estar con el signo menores o iguales que. Entonces, como acá hay un signo mayor o igual que, necesitamos invertir el sentido de esa inecuación. Y para invertir el sentido de esa inecuación hay que multiplicar por -1. Entonces vamos a volver a tener un problema primal, ¿ya? Y de ese problema primal recién le vamos a sacar el dual. Entonces, voy ¿cómo se llama? Voy a compartir con ustedes una hoja. La pizarra en realidad, pues, ¿no? Me van a dar un minutito. Bien, estamos resolviendo el problema, lo voy a volver a hacer desde esta parte de la solución. Y les estaba diciendo que lo primero que hay que hacer es encontrar el problema dual del problema primal que se pretende someter a esta técnica. Ingeniero, una consulta mientras va haciendo. ¿Se puede? Adelante. Sí, sí, puede. Si el problema fuera de minimizar ahí y las dos primeras restricciones no cumplen con su mayor igual, ¿se tendría que multiplicar las dos primeras restricciones por -1? Sí, compañero, porque es parte del método, ¿no? Si el caso fuera de minimización. También se puede resolver un caso de minimización sin ningún problema con este método, porque es un método gráfico. Lo que se tiene que hacer es graficar la función. Entonces, si el caso es de minimización y tiene dos restricciones con signos menores o iguales, lo que hay que hacer es cambiar a un signo mayor o igual que, multiplicando por -1. Las dos restricciones, ¿no? Claro, todas las restricciones, pues digo, si fuera un caso de minimización, ¿qué tiene que suceder? Todas las restricciones tienen que tener el signo mayor o igual, ¿no? Sí. Entonces, si hay alguna que no tiene, lo que tiene que hacer es multiplicar por -1. Obviamente, en este caso de las soluciones complementarias del dual, es muy difícil que aparezca una restricción con signo de igualdad, por una sencilla razón. Este es un método gráfico. Y para aplicar un método gráfico se necesita obviamente tener un área de soluciones factibles. Y si se tiene una restricción, no existe un área, sino una línea. Y esa línea es parte de las soluciones, aunque no necesariamente en esa línea podría estar la solución óptima. Es poco probable, eso es lo que quiero decirles, de que en un problema de estos aparezca alguna restricción con signo de igualdad. Casi siempre va a ser con un signo de desigualdad. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, encontramos el problema dual. Bien, ese es el primer paso, ¿ya? Pero para encontrar el problema dual, tuvimos que
fijarnos el tema de las restricciones. Bien, de una vez aquí lo voy a plantear de esa manera. Aquí voy a poner problema dual, problema primal y problema dual. Ingeniero, una última consulta, disculpe. Adelante. En el anterior ejercicio que nos dio verificar el inciso B, el método primal, verificando con el método simplex, las dos últimas restricciones no cumplen para ser método simple, son mayor o igual. Entonces eso lo multiplico por -1 y lo convierto a menor o igual. No, imposible, compañero. En el anterior ejercicio que hemos hecho no hay ninguna dificultad. No tienes que multiplicar por nada. Si ya tienes el problema primal, a ese problema primal directamente le aplicas el método simplex. Y todas las restricciones que yo recuerdo estaban como menores o iguales que. No había necesidad de multiplicar por nada. Me estás hablando del anterior ejercicio, ¿verdad? Sí, del anterior que nos dio verificar el inciso B. Sí, está en su forma normal, no necesitas multiplicar por nada. Es directamente aplicar el método simplex y te sale el problema, te sale el resultado. Porque yo acá le tengo anotado como mayor o igual en los signos. Pero entonces debe ser un caso de minimización, pues, ¿no? Que Sí. no lo tengo en este momento. Bueno, pero a ver, si es un caso de minimización y los signos están mayores o iguales que, ¿cómo vas a aplicar el método simple? ¿Qué tienes que aplicar? El método simplex penal. Claro, pues digo, el método simplex penal. Muy bien, no puedes aplicar el método simplex, o sea, no puedes cambiarle el sentido de las inecuaciones sabiendo que puedes aplicar el método simplex penal. Ese es el que tienes que aplicar, el simplex penal. ¿Ya? Ya, gracias, ingeniero. Ingeniero, una consultita con respecto a eso que estaba preguntando el compañero. Es que el anterior caso que hicimos sí era de minimización y en la primera restricción era menor o igual a 15 y ese lo cambiamos, lo multiplicamos por -1, cosa de que se hizo menos x1 mayor o igual a menos 15. Eso fue para encontrar el dual, ¿cierto? Multiplicamos sí, por exactamente. -1 para encontrar el dual, pero exactamente. el problema que se les dio tiene, no sé, a ver, ¿cuántas restricciones habían? 3 restricciones, 3. ingeniero. Ya, la primera restricción, ¿qué signo tenía? Menor o igual. La segunda, Mayor o igual. la tercera. Y la tercera, mayor o igual. Ya, era un caso, vos dices, de minimización, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. Si es un caso de minimización, no puedes aplicar el método simplex. Lo que tienes que hacer es aplicar el método simplex penal, ¿no es cierto? O sea, tienes que primero minimizar, es equivalente a maximizar. Y después aplicar el método simplex penal para encontrar la solución. ¿Ahora me dejo entender o nada? Sí, ingeniero, se lo deja entender porque en el enunciado que dijo usted, verificar sometiendo el problema primal al método simplex. Ahora sería simplex penal, ¿no? Pero hijo, a ver, si en el examen yo les hago esa misma pregunta, no os voy a poner el método simplex penal. Es lógico que el método simplex, a ver, cuando aplicamos el método simplex penal y el simplex, ¿cuál es la diferencia? ¿Me puedes explicar? ¿Hay alguna diferencia en el método? Que para el método simplex todas las restricciones deben ser menor o igual. No, pero me refiero a la aplicación del método. Si vas a aplicar el método, ¿cuál es la diferencia? En el método simplex penal lo que haces es penalizar la función objetivo, nada más, y después el método simplex penal sigue siendo el método simplex.
Eso es lo que esa es la pregunta. Si no me lo comprendiste, te quiero aclarar. Cuando vos tienes un caso de minimización y tienes, porque si es un caso de minimización, en primer lugar no puedes aplicar el simplex. ¿Qué tienes que hacer? Ese caso de minimización tienes que llevar a un caso de maximización. Es decir, minimizar es equivalente a maximizar. Y tras que haces esa equivalencia, tienes que aplicar el método simplex penal. Pero el método simplex penal, ¿qué es? Es lo mismo que el método simplex, pero previamente hay que penalizar la función objetivo. Entonces, simplex y simplex penal es prácticamente lo mismo, o sea, el método es el mismo. Es distinto el simplex dual. El simplex dual, para empezar, empezamos por el lado de los recursos, ¿no es cierto? Empezamos al revés, si quieres, la regla. Entonces, si en el examen, por ejemplo, si esa pregunta yo te lo hubiera dado en el examen, y vos hubieras querido aplicar el método simplex, tal como lo has estado intentando aplicar, es obvio que no vas a encontrar nunca la solución posible. Tienes que aplicar el método simplex penal. Pero cuando tú me dices, pero el enunciado dice, pero obvio que el enunciado dice utiliza el método simple, pero si es un caso de minimización, tienes que aplicar el simplex penal. Eso es lo que tiene que ser. No porque dice el simplex, vas a aplicar el simplex violando lo que dicen las reglas. No sé si me dejó entender. Queda claro, ingeniero. Listo, querido compañero. Entonces, continuamos, ¿ya? Y la señorita que me preguntó, ¿también está claro? Sí, ingeniero. Ya. Muy bien, entonces continuemos, por favor. A ver, era un caso de maximización, el problema primario. Bien, la primera restricción, si mal no recuerdo, era x1 menor o igual a 4. No había ningún problema ahí, ¿no? Sí, no había ningún problema. X1 es menor o igual a 4. La segunda restricción tampoco tenía problemas, era 2x2 menor o igual a 12. La otra restricción, la tercera, era la que tenía problemas. La restricción decía 3x1 más 2x2 mayor o igual que 18. Multiplicando por menos 1, ¿qué va a suceder? Va a ser menos 3x1 menos 2x2 menor o igual a menos 18. Menos 3x1 menos 2x2 menor o igual a menos 18. Y las restricciones de no negatividad, x1 y x2 mayores o iguales que 0. Muy bien, ¿para qué vamos a hacer? Ya tenemos el problema primario. Ese problema primario lo que tenemos que hacerle ahora es sacarle el problema dual. Bien, encontremos entonces el problema dual. Encontrando el problema dual, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que como este es un caso de maximización, el problema dual va a ser un caso de minimización. Entonces vamos a minimizar, pero z sub 0. En el primal existen 3 restricciones, por tanto quiere decir que van a haber 3 variables en el dual. Y1, Y2 y Y3. ¿Cuáles van a ser los coeficientes de la función objetivo del dual? Lo que antes en el primal eran los recursos, es decir, 4, 12 y menos 18. Entonces vamos a tener 4Y1
más 12y2 y menos 18y3. Ese va a ser nuestra función objetivo. Muy bien. En el primario habían dos variables de decisión, quiere decir que en el dual van a haber dos restricciones. Entonces, ¿cuáles van a ser esas restricciones? Nos fijamos los coeficientes de x1 en el primario, vamos a tener y1 más 0y2 menos 3y3. En este caso, va a ser mayor o igual, lo que antes era una ganancia, ahora se convierte en un recurso, mayor o igual a 3. En la segunda restricción tenemos 0y1 más 2y2 menos 2y3 y mayor o igual a esto que era ganancia, ahora es recurso, 5. ¿Listo? Y tenemos la restricción de no negatividad. Y1, Y2 y Y3 son mayores o iguales que 0. Ya tenemos el problema primario, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos el problema primario, el segundo paso es transformar las inecuaciones en ecuaciones, en ambos casos por si acaso, ¿ya? Entonces voy a escribir aquí, segundo paso, transformar las restricciones en ecuaciones. Bueno, cuando se transforman las restricciones en ecuaciones, obviamente tenemos que utilizar variables de holgura, ¿no? Ya no voy a poner eso. Directamente voy a aplicar, vamos a aplicar la restricción. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, en el problema primal, fíjense, este es el problema primal, vamos a tener lo siguiente. En la primera restricción, estamos hablando de las restricciones directamente. X1, como el signo es menor o igual, aparece la primer variable de holgura. Esa primer variable de holgura para nosotros, como es el problema primal, viene a ser H1. Entonces vamos a tener X1 más H1 y va a estar igualado a 4. La segunda restricción vamos a tener 2x2. Como el signo es menor o igual que, entonces lo que vamos a hacer es sumar, pero en este caso la segunda variable de holgura, H2. Igualamos a 2. La siguiente es menos 3x1 menos 2x2 y aparece la siguiente variable de holgura que sería H3, por favor, y esto va a estar igualado a menos 18. No se preocupen, la idea enseguida la van a entender. ¿Cuál es la idea? Bien, en el otro lado hacemos exactamente lo mismo, solamente que como este es el primal, las variables de holgura ya no son H, ¿no? Las variables de holgura en este caso van a ser Z1 menos C sub 1, Z sub I menos C sub I. En la primera vamos a tener que Y1 menos 3Y3 y aparece el primer signo de, perdón, la primera variable de holgura. Como el signo es mayor o igual que, la regla dice que debemos restar, ¿sí? Cuando es mayor o igual que, ¿qué debemos hacer? Debemos restar la variable de holgura. En este caso, la variable de holgura sería menos Z1 menos C1.
e igualamos a 3. Está resuelto en el primer caso. Bueno, lo que va a hacer ahí. La segunda restricción dice 2y2 menos 2y3. Como el signo es mayor o igual que, entonces aparece la segunda variable de holgura. Pero si es mayor que, se resta, por tanto vamos a tener z2 menos c2. E igualamos a 1. Listo, y ya está resuelto. ¿Ya? Pero, ¿qué debemos hacer? Además de transformar las inecuaciones, debemos hacer lo siguiente. Debemos despejar o debemos presentar las variables de holgura en forma de recursos sobrantes. Quiere decir que en el problema primal, en la primera restricción voy a encontrar o voy a despejar H1, en la segunda H2, increíble el problema es que un minutito, por favor, lo que pasa es que mi pizarra está húmeda, por eso no puedo escribir. En cada caso, les estaba diciendo, en cada caso voy a despejar las variables de holgura. Esto tiene una finalidad un poquito más adelante. Entonces, H1, H2 y H3. En este caso, en este otro sería muy bien. Ahí tenemos las variables de holgura. Ahora, ¿qué hacemos? Esas variables de holgura las ponemos en un recuadro necesariamente, porque vamos a más adelante, cuando utilicemos el método, vamos a utilizar esto. ¿Ya? Entonces. Ingeniero, disculpe, ¿no sería en Z1 menos C1 no sería menos Y1 más 3Y? Más 3. Lo que pasa es que Z1 menos C1 tiene signo negativo, ¿no? Lo Sí, estoy perdón, llevando a este lado. perdón, me di cuenta, Ya. ingeniero, perdón por cortarlo. Sí, Ya. ya me di cuenta. No hay ningún problema. Ok, ya, muy bien. ¿En qué consiste el tercer paso? El tercer paso consiste en graficar, ¿ya? El tercer paso consiste en graficar. ¿Qué vamos a graficar? El problema primal. Ojo, el problema primal. El problema primal quiere decir en sus condiciones iniciales, ¿ya? El problema primal para nosotros no es este de aquí. Mejor, vamos a poner aquí. El problema primal en sus condiciones iniciales. En todo caso,
en su condición inicial. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar el problema primal, pero no este que está aquí en la pizarra, sino el que nos dieron como problema para resolver o aplicar este método de soluciones complementarias. ¿Ya? Entonces, para graficar, recuerden que para graficar necesitamos primero encontrar para cada restricción 2 puntos para graficar la restricción. ¿Ya? Entonces, si hablamos de la primera ecuación, de la primera restricción no tenía ningún problema. X1 es igual a 4. Y ojo que si X1 es igual a 4, quiere decir que va a ser una función, una función matemática paralela al eje de las ordenadas, ¿no? No tenemos ningún problema. En el 2 tampoco tenemos problemas. Fíjense, en el problema 2, la restricción dice 2x2 es igual a 12. Entonces, quiere decir que x2 va a ser igual a 6. Bien, esta va a ser una función que va a ser paralela al eje de las abscisas, por eso x es igual a 2. Y en la tercera restricción, bueno, lo voy a hacer en esta cita donde tenemos espacio. En la tercera restricción, la restricción inicial, ojo, porque dice el problema en sus condiciones iniciales, es 3x1 más 2x2 igual a 18, ¿sí? Ese era en su condición inicial. Muy bien. Entonces decimos, ¿qué pasa si x1 es 0? Si x1 es 0, quiere decir que vamos a tener 3 por 0 más 2x2 igual 18. En otras palabras, el valor de x2 va a ser 18 entre 2, 9. Ahí tenemos un punto, enseguida lo voy a anotar. Si x2 es 0, vamos a tener 3x1 más 2 por 0 igual a 18. Entonces vamos a tener que x1 es igual, 18 entre 3, 6. Muy bien. Entonces vamos a utilizar un color de... vamos a utilizar este fucsia para encontrar el primer punto acá y el segundo punto acá. Muy bien, el punto 1, ¿qué coordenadas tiene? Sus coordenadas son 0 y 9. El punto 2, ¿qué coordenadas tiene? Sus coordenadas son 6 y 0. ¿Listo? Con eso vamos a graficar. Y voy a simplemente aprovechar de asignarle color a cada gráfico. Vamos a asignar este color. Y a este le vamos a asignar este otro color. Y la ecuación madre, que siempre lo expresamos, en este caso. Bien. Listo, entonces grafiquemos. ¿Ya? Una consulta, ingeniero, disculpe que lo moleste. Adelante. En la tercera restricción que anotó, entonces ya no van menos 3x1 menos 2x1 igual a menos 18, ¿cierto? A ver, ¿qué dice el tercer paso? Lea usted mismo. Graficar el problema primal en su condición inicial. Ya, ¿qué quiere decir su condición inicial? Pensé que era el que habíamos sacado ya de... No, por eso les había explicado, pero les hice la aclaración, les dije en su condición inicial, es decir, del problema que nos da, que es este de aquí, este es el problema primal, ¿ya? Lo que pasa es que no puede graficar una vez que el problema primal lo hemos acomodado para encontrar el dual. Si usted hace eso, el conjunto de solución va a ser diferente.
El problema primal inicial es este, con estas sus características, ¿ya? Entonces, por eso aquí los valores son positivos, este también es positivo, y ese es el que vamos a graficar. Este problema primal lo vamos a graficar. Por eso anoté en esa, ¿cómo se llama? En el paso 3, y eso es lo que le estaba haciendo leer a usted, que decía, en su condición inicial. Esta no es la condición inicial. Esta es la condición mejorada para encontrar el dual. Entonces, no es esto lo que voy a graficar, sino lo del problema anterior. Pero con lo anterior que cambia, solamente esta restricción, ¿no? Pero obvio, no lo puedo tomar en cuenta como está aquí, sino como está en el problema primario. Muy bien, entonces vamos a utilizar el sistema cartesiano. Ahí está. A ver, creo que voy a achicar esto porque si no lo achico no me va a dar el espacio para encontrar las soluciones. Voy a usar otra hoja. ¿Qué hago? Voy a achicar, porque no lo voy a poder encontrar las soluciones en este pequeño espacio que queda. Obviamente este gráfico cuanto más grande es mejor, ¿no? Eso ya lo sabemos, solo que ahorita me veo obligado a utilizar un gráfico más pequeño porque si voy a utilizar otra hoja para encontrar los resultados del problema de soluciones complementarias, pues no me va a alcanzar el espacio, por eso lo estoy achicando. Lo ideal es siempre que sea la variable el gráfico lo más grande posible, ¿no? Muy bien, ahí tenemos x1, aquí tenemos x2. Para las escalas nos fijamos a ver qué escala le podemos dar. Aquí el valor es 4, aquí el valor mayor es 9, fíjense. Entonces lo voy a dividir en 9 partes, pero voy a tener que utilizar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recuerden, siempre es bueno tener un gráfico lo más grande posible, solo que ahorita yo me veo imposibilitado porque necesito espacio, eso es lo que quiero decir, por eso estoy haciendo esta miniatura. Muy bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Bien, entonces grafiquemos. La primera función tiene este color dorado y dice que x1 es igual a 4. Por tanto, si x1 es igual a 4, quiere decir que este es el punto y la función va a pasar por ese punto y va a ser una función perpendicular al eje x1 o paralela al eje x2. Yo me ubico ahí. ¿Listo? La segunda restricción es x2 igual a 6. Quiere decir que x2 es igual a 6 en este punto. Entonces la función va a ser paralela al eje x1, perpendicular al eje x2.
Y la siguiente restricción. Cuando x1 es 0, x2 es 9. Entonces quiere decir que este es un punto. De acá. Voy a cambiar el color. Y cuando x1 es 6, x2 es 0. Quiere decir que este punto. Bien. Unimos. Muy bien. Listo, ahora hacemos el análisis de áreas. Que necesitamos encontrar el área de soluciones factibles. ¿Ya? Aquí x1 dice, fíjense aquí, x1 es menor o igual a 4. Entonces, si es menor o igual a 4, quiere decir que el área de soluciones va a ser a este lado. ¿Ya está? Después tenemos que x2 es también, fíjense aquí el signo, menor o igual que 6. Entonces, si x2 es menor o igual que 6, quiere decir que va a ser el área de soluciones hacia abajo. Entonces, va a ser todo este área de acá. Y en este caso va a ser todo este hasta el infinito y aquí también hasta el infinito. Ahora nos fijamos acá, y aquí el pequeño detalle. ¿Ya? Si x1 es 0, x2 es mayor o igual que 9. Ojo, ojo, ojo. ¿Ya? ¿Por qué mayor o igual que 9? Porque eso es la restricción original. Por eso dijimos en su condición inicial. ¿Ya? Entonces, si x1 es 0, x2 es mayor que igual, x2 mayor o igual que 9. Si x1 es 0, x2 mayor que 9. Si es mayor que 9 es hacia arriba, por tanto el área de soluciones va a ser ese de ahí. Bien, entonces, si ya tenemos el área de soluciones, ya tenemos el área común a las tres soluciones. Ese área común está expresado en este pequeño triángulo que ustedes ven acá. Como no puedo escribir ahí adentro, voy a escribir a un ladito. Ese es el área de soluciones factibles. Área de soluciones factibles. Muy bien. Entonces simplemente lo dejo ahí y lo que voy a hacer es estirar una flechita para que sepamos de qué estamos hablando. Este es nuestro área de soluciones factibles. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Una vez que he hecho el gráfico o he graficado las restricciones, voy a identificar en ese gráfico todos los puntos donde se interceptan las restricciones, incluidos, ojo, incluidos los, ¿cómo se llama? Los ejes, es decir, x1 y x2. Bien. Eso viene a ser nuestro cuarto paso. Una vez que ya tenemos el gráfico, decimos cuarto paso. Es construir un cuadro de soluciones, voy a abreviar, complementarias con todas las intersecciones del gráfico del paso anterior. ¿Ya? Entonces esto voy a ampliar un poquito, pero voy a subir un poquito arriba para tener el espacio suficiente. Esto voy a llevar allá. Listo.
A ver, en primer lugar, todas esas intersecciones las voy a poner con un círculo, ¿ya? Y voy a utilizar, para que se note, en este caso, todas las intersecciones. La primera intersección es esa. La otra es esta. Podemos utilizar el sentido de las agujas del reloj o como quieran. Aquí tenemos otra intersección. Solamente que lo voy a acomodar. Ya. Aquí tenemos otra intersección. Aquí tenemos otra intersección. Vamos a acomodar. Aquí hay otra intersección. Y aquí está la última. Muy bien. Todas las intersecciones de las funciones, incluidas las funciones con los ejes X y Y. En todo caso, con los ejes X1 y X2. ¿Ya? Una vez que hemos hecho esa identificación, construimos la siguiente tabla. Y esa tabla es en la que vamos a trabajar las soluciones complementarias del dual. Entonces, mi tabla va a ser así bastante grande. Por eso les decía, ojalá me dé el espacio. Sí, me va a dar espacio. Y allá arriba voy a trabajar el resto. Bien. Ahora, bueno, esto es para los títulos. Enseguida vamos a explicar un poquito más. Quiero contar cuántos puntos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Entonces, solo por esta vez, ustedes no necesitan hacerlo en su cuaderno. Yo lo voy a dividir. Porque si no, no voy a poder escribir yo. Se va a ir todo por todo lado. Hay 8 puntos, entonces aquí tengo que tener 8 filas. Eso quiere decir bien, listo. No está muy bien que digamos, pero bien. Construimos este cuadrito que ustedes observan tiene 6 partes, ¿ya? Esta primera parte, miren, por favor, voy a señalar como con el cursor, miren. Esta primera parte, hasta aquí, es para la variable X.
¿Por qué? En realidad para el problema primal. ¿Por qué? Es lo mismo que el simplex, fíjense. Solución, mezcla, variables, solución. Para Y hacemos lo mismo. Mezcla, variables y solución, ¿ya? Y en este caso de Y yo le doy un poquito más de espacio por este tema de estas variables de acá, ¿ya? Pero en el fondo podría ser el mismo espacio que este. ¿Y por qué he hecho 8 filas para abajo, exceptuando esta de aquí donde van a ir los títulos? Porque he contado cuántos puntos tengo acá, cuántas intersecciones. Esas intersecciones son 8 y por eso es que necesito 8 filas. Enseguida entonces lo voy a explicar para que vean un poquito qué criterios se debe utilizar para hacer esta tablita, ¿ya? Lo primero, vamos a poner aquí primal, voy a acomodar después. Recording stopped. Oye, se cortó. ¿Alguien le sacó captura? Nadie, creo. Yo saqué. Bien, compañera, mándelo al grupo para que no nos perdamos el ejercicio, para que no nos perdamos del ejercicio. Porque seguramente se le ha de borrar la pizarra al ingeniero, como siempre cuando se te exporta. Por favor, compañera. Gracias, compañera. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. El problema es que perdió todo. Alguien le sacó. Sí, ingeniero, le sacó la compañera y ya lo mandó al grupo una compañera. Qué desgracia. Para construir la tabla necesito la información, pero bueno. O sea, de nuevo me da cosas.
Muy bien. Estábamos en el cuarto paso y lo que se tiene que hacer es construir esta tabla para encontrar las soluciones complementarias del dual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se fabrica una tabla como la que están viendo, como si fuera a aplicarse el método simplex. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí la primera tabla es para el primal, donde siempre hablamos de la mezcla, las variables y la solución. Y aquí hay una una columnita que dice, ¿es óptima? Ya van a ver por qué es esta pregunta. Porque cada vez que calculamos cuando hacemos el método simplex, cada vez que nosotros calculamos una solución, nos preguntamos si la solución es o no es óptima, ¿ya? Entonces, por eso tenemos aquí vamos a anotar sí, no, etc. Muy bien, y en la otra parte tenemos a las variables, en este caso, del problema dual, son Y1, Y2, etcétera, y al final también, cada vez que hacemos un análisis, ya sea del primal o del dual, siempre nos preguntamos si la solución es o no es óptima. Entonces, eso contiene esta tablita, y en el primal, recuerden ustedes, en el problema primal teníamos dos variables de decisión, que eran X1 y X2, y teníamos tres variables de holgura. En el dual, cuando construimos el dual, como habían tres variables, fíjense, tres variables de holgura, en el dual se generan tres variables de decisión. Y como habían dos variables de decisión en el primal, en el dual se generan dos variables de holgura. Entonces, eso es lo que acabo de hacer. Ahora, ¿qué es lo que voy a anotar aquí en el problema que dice primal? Todos esos puntitos que nosotros habíamos identificado en el gráfico. Si ustedes observan, los puntitos que habíamos identificado en el gráfico eran, el primer punto, siempre empezamos así, el primer punto era 0 y 0, es decir, este punto 0, 0, quiere decir que es el primer punto en el origen. En otras palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer en este problema, en esa primera columna? Vamos a anotar todos los puntitos, pero las coordenadas de los puntos. En otras palabras, voy a anotar aquí arriba, vamos a anotar la coordenada de X y la coordenada de Y. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, el primer punto era 0, 0. ¿Cuál era el siguiente punto? O sea, vamos anotando todos los puntos que hubo. Empezamos siempre por el origen. Podemos ir para la derecha. Espera un minutito, lo que pasa es que no tengo el gráfico. ¿Cuál era el primer punto? El siguiente punto. Si vamos hacia la derecha y hacia arriba, el siguiente punto sería que X1 tiene un valor de 4, fíjense, y X2 tiene un valor de 0. Es el puntito que se encuentra en la primera restricción, que es la función esa perpendicular al eje X2. Y un poco más allá tenemos otra coordenada que dice X1 tiene un valor 6 y X2 tiene un valor 0. Entonces, esos dos puntos están sobre el eje X1, ¿ya? Ahora vamos hacia arriba. El otro puntito que tenemos es la intersección de la restricción 3 con la restricción 1. Y este punto tiene como coordenada, si ustedes se fijan, para X1 el valor es 4, está clarísimo. Y para X2 el valor es 3. ¿Sí? Si ustedes por favor miran, para X1 el valor es 4 y para X2 el valor es 3. A ver, teníamos así un área, fíjense. Teníamos un área así. Este punto es el que estoy anotando. Como aquí hay una restricción, ese valor es 4. Y a este lado, el valor es 3. Ahora me voy más arriba. ¿Dónde puedo empezar? Puedo empezar en este punto, ¿no? En ese punto, X tiene también el valor 4. X1 tiene el valor 4, pero el valor de Y cambia. ¿Cuál es el valor de Y? El valor de Y es 6. ¿Ya está? El siguiente punto sería este que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el valor de X1 es 2. Acá es 2 y este valor de Y de X2 es 6. Muy bien. Y
obviamente esta línea, esta es una restricción, tiene aquí un corte con el eje X2, entonces quiere decir que X1 va a ser 0, pero X2 tiene un valor. ¿Cuál es el valor de X2? El valor es 6, es 0 y 6. El último punto está aquí, cortando al eje X2, ¿no? No hay más intersecciones. En ese caso, el valor de X1 es 0 y el valor de X2 era el punto más alto, era 9. ¿Listo? Por favor, mirando su celular, la señorita que pasó, gracias por haber pasado. Mirando, por favor, eso, traten de hacer coincidir esas coordenadas con estos puntos que hemos anotado. Recuerden que este método es un método gráfico, entonces tomamos todos los puntos de intersección del problema primal que ya está graficado. Y además tenemos un área de soluciones factibles, ¿no es cierto? Entonces, tomamos esos puntos en el orden que ustedes quieran, ¿ya? En el orden que ustedes quieran. He tratado de seguir un orden para no descuidar, digamos, algún punto, o sea, que no me escape algún punto por ahí. Muy bien. Ahora me veo obligado a hacer lo siguiente. Voy a tener que hacerlo. Sí o sí hay que hacerlo porque si no, no vamos a... Esa es la pena que tengo por la pizarra anterior. O sea, necesitamos estos valores. H1, H2, porque vamos a trabajar con eso. H3, por eso los pusimos en un cuadrito, era importante. Y aquí teníamos Z1 menos C1, era la primera. La segunda era Z2 menos C2. Las variables de holgura, ¿no? En esas variables de holgura habíamos despejado de las restricciones. En el primer caso que teníamos, para H1 creo que era 4 menos X1. Sí, era 4 menos X1. En el segundo caso era 12 menos 2X2. Acá era 3X1. No, aquí había un signo negativo, era menos 18. Más 3X1 más 2X2. Así era, ¿no? Por favor, ¿pueden mirar? Sí, ingeniero, era así. Y ya. Menos Está bien, 18 ingeniero. más 3X1 más 2X2. Bien. En este caso, ¿cómo era? En este caso era 3, si no me acuerdo, no me equivoco. Y1 menos Y3 menos 3. De nuevo, hijo, por favor. Y1 menos 3Y. 3. Y1 menos 3, Y3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. ¿Ya? ¿Aquí cómo era? 2Y2 menos Y3. 2Y3. Menos 5. Menos 2Y3, ingeniero. A ver, hijo, por favor, dígame de nuevo. 2Y2 2Y2 menos 2Y3 menos 5. ¿Los dos eran 2? Sí, ingeniero. Ya, está bien. Listo. Entonces, vamos a trabajar con eso, por eso los habíamos puesto en un cuadrito, porque vamos a trabajar con esa información. Eso es uno y esto es otro. ¿Ya? Y lo tenemos que tener en un cuadrito, en base a eso vamos a construir este cuadro. Bien, entonces, empecemos. Bien. Vamos a completar el cuadro, primero el primario, ¿ya? Es decir, la primera columna. Esto es muy sencillo, ¿ya?
Miren por favor lo que voy a hacer. Y esto se hace mentalmente. Si hay algún caso, voy a tener que aplicar esto de acá. Dice, el primer punto, x1 tiene un valor de 0 y x2 tiene un valor de 0. Por tanto, fíjense, esto es x1, entonces aquí voy a poner 0, esto es x2 y aquí voy a poner 0. Si x1 vale 0 y x2 vale 0, entonces, ¿cuánto vale h1? Para eso utilizo estas ecuaciones que están aquí. Recuerden que aquí x1, fíjense, x1 vale 0. Entonces, 4 menos 0, es decir que h1 va a valer aquí 4. Si quiero encontrar el valor de h2, ¿qué valor tiene aquí? Pues utilizo esta ecuación de acá. Ya sé que x2, si ustedes pueden mirar aquí, x2 es 0. Entonces, 2 por 0 es 0. 12 menos 0 quiere decir que el valor de h2 es 12. h3, necesito utilizar esta ecuación. Entonces, utilizo esta ecuación, sé, miren, que x1 es 0 y x2 es 0. Estoy analizando este punto en el gráfico. Entonces, esto es 0 y esto es 0. Quiere decir que va a ser menos 18 más 3 por 0 más 2 por 0. Eso quiere decir el resultado menos 18. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Sí. menos 18. Ahora, ¿cuál es el valor de z? Bueno, por favor, voy a tener que anotar aquí, como no lo tengo en el caso anterior. Aquí teníamos maximizar z, que era igual a 3x1 más 3x1, 3x1 más 5x2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aprovecho de anotar también aquí. En este caso era minimizar z sub 0. Y esto era, por favor, ¿me ayudan? ¿Cuánto era? En el cual 4y1 más 12y2 menos 18y3. Vaya, 4y1, escuché 3. 4y1 más 12y2 menos 18y3. listo, lo tenemos ahí. Bien, ahora, ¿sí? Estoy trabajando con los valores de x, 0 y 0. Entonces, z, ¿cuál va a ser su valor? 3 por 0, 0. 5 por 0, 0. Quiere decir que este valor es 0. Ahora la pregunta dice, escuchen bien, ¿esta solución es óptima? La respuesta es no. ¿Por qué? La respuesta es no. Porque tenemos en ese conjunto solución una variable que tiene un valor negativo. Por tanto, quiere decir que no es la solución óptima. ¿Recuerdan? Ahí la pregunta ¿es óptima? La respuesta es no. Simplemente lo anoto así. Muy bien. Acá. Ahora, ¿perdón? Ya, muy bien. Ahora, la segunda. El segundo punto es 4, 0. Quiere decir que x1 vale 4, pongo ahí. x2 vale 0. Entonces, quiero saber cuánto vale h1, me vengo acá. x1, fíjense que es 4. Entonces, 4 menos 4, esto va a ser 0. Quiero saber cuál es el valor de h2. Tendría que utilizar esta ecuación. Ya sé que x2 vale 0, fíjense. Entonces, 2 por 0, 0. 12 menos 0, aquí el resultado va a ser 12. Quiero encontrar el valor de h3. Esta tendría que ser la ecuación que utilice. x1 es 4, ojo. Entonces aquí voy a tener 3 por 4, 12. x2 dice que es 0. Entonces aquí va a ser 0. 2 por 0, 0. 3 por 4, 12. Menos 18 más 12 menos 6, ¿correcto? Muy bien. Sí, ¿Es esta la solución óptima? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque aquí me sale un valor negativo. Pero aprovechamos de calcular la ganancia. x1 es 4, entonces 3 por 4 es 12. Y x2 es 0, 5 por 0, 0. En este caso, la ganancia sería esos 12, pero no me interesa porque obviamente no es una solución óptima y la tendría que descartar. ¿Por qué? Por esto de aquí.
Muy bien, sigamos haciendo el análisis. Voy a hacer este último y después lo completan ustedes y me dictan, ¿ya? Ahora es 6,0. X1 vale 6 y X2 vale 0. Eso quiere decir, ¿ya? Si ese es el conjunto solución, ¿cuál sería el valor de H1? Venimos acá. Recuerden que X1 es 0. Perdón, X1 es 6. Acá. Entonces, 4 menos 6 y el resultado sería menos 2. Si quisiera calcular H2, el valor de X2 es 0. Entonces, 12 menos 0, aquí vamos a tener 12. Si quiero calcular H3, X1 es 6, esto es 6, ojo. Entonces, 3 por 6 es 18. Esto es 0, va a ser 0. Entonces, menos 18 más 18 quiere decir que esto es 0. La ganancia, nos fijamos, X1 es 6, por tanto va a ser 3 por 6, 18. X2 es 0. Entonces, la ganancia sería pesos 18. Pero la pregunta es, ¿esta es una solución óptima? La respuesta también es no. ¿Por qué no es? Porque tenemos ahí un valor negativo. El valor de la variable de holgura 1 es un valor negativo. Por tanto, no puede constituirse en una solución. Muy bien. ¿Listo? Y ahora vamos a, voy a hacer uno más para que ustedes me pasen el resto. A ver. Hagamos este que dice 4, 6. A ver. X1 es 4 y X2 es 6. ¿Me permite un minutito? Sí. Ya. X1 es 6 y X2 es 6. Entonces, la variable de holgura 1 necesitamos utilizar esta ecuación. Como esto es X1, X1 tiene un valor de 4. 4 menos 4, aquí va a ser 0. Hacemos lo mismo para la variable de holgura 2, para saber qué valor tiene acá. Utilizamos esta ecuación. El valor de X2 es 6. Entonces, 2 por 6 es 12. Y 12 menos 12, acá es 0. Para la variable H3, X1 es 4. Entonces, 3 por 4 es 12. Y X2 es 6. Y 2 por 6 es 12. 12 más 12 son 24. Y 24 menos 18, aquí sería 4, ¿correcto? ¿No me he equivocado? Por favor, si me he equivocado, me avisan rápidamente. Voy a volver a probar. 3 por 4, 12, 6 por 2, 12, 12 y 12 son 24, 18 menos 18 más 24 más 4. Está correcto. Calculemos la ganancia. Ingeniero, Dime. 24 menos 18 no es 6. ¿Perdón? 24 menos 18 es 6, digo. Ay, Dios mío. Gracias, hijo, tienes razón. Ya. Menos 18 más 24, tienes razón, es 6, positivo. Bien, ganancia. X1 es 4, 3 por 4 es 12 y X2 es 6. 6 por 5, 30. 30 más 12, 42. Nos fijamos. ¿Óptima la solución? Sí. ¿Por qué? Porque todos los valores aquí, fíjense, son positivos. A ver, voy a probar. 3 por 4 son 12, 6 por 5, 30, está en 42. Listo. Terminen, por favor, de completar todos y tienen 2 minutos, 1 minuto, y me dan los resultados. Vamos.
Muy bien. Alguien, por favor, que me diste los datos para 4, 3. Son 4, 3, 0, 6, 0, 27. Como todos son positivos, entonces aquí diríamos que esto es óptimo, ¿correcto? Muy bien. Para 2, 6. 2, 6, 2, 0, 0, 36. Todos positivos, entonces diríamos también sí. 0, 6, 4, 0, menos 6, 30. Muy bien. En este caso es no. Porque hay un valor negativo. Enseguida le voy a poner el círculo azul. 0, 9, 4, menos 6, 0, 45. Y también en este caso sería no. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos todo el análisis del primal. Y ahora voy a hacer el análisis del dual. Pero previamente, por favor, esto negativo, negativo. Por eso son no. Muy bien. Ahora, primero quiero recordar, por favor, saquen una foto antes de que esto por ahí se vuelva a ir. Primero quiero anotar dos reglas acá, ¿ya? Que las conocen, pero las vamos a dejar anotadas acá. Si en el primal, si en el primal muy bien, esas reglitas ya las conocen, ¿ya? Y con estas reglas deberíamos construir ¿cómo se llama? Todo lo que está allá en el dual. Lo voy a bajar un poquito porque voy a hacer algo en este pequeño espacio. Muy bien, esas son unas reglas que ya las conocemos. Entonces, miren por favor lo que voy a hacer, ¿ya? Simplemente voy a aplicar las reglas, ¿ya? ¿Qué dicen las reglas? Dice que si en el problema primal la variable tiene un valor 0, entonces en el dual la variable tendrá un valor mayor que 0. Pero para eso es importante hacer esto que voy a hacer. Algunos obvian hacer eso, pero cuando llega el momento de hacerlo directamente en la tabla, a veces se confunden y se chican y ponen el lugar, la variable, con el dato en el lugar equivocado, ¿ya? Entonces, siempre hay que hacer esto. Para nosotros X1, X2 en el primal, H1, H2 y H3. Nos ayudamos, ¿sí? En el dual,
las tres variables de holgura del primal generan tres variables de decisión. Quiere decir que tenemos Y1, Y2, Y3, y las dos variables del primal generan dos variables de holgura. Entonces vamos a tener Z1 menos C1 y Z2 menos C2. Solamente nos hacemos esto para ayudarnos. Y obviamente buscamos sus correspondencias, esa es la idea, no es que lo vamos a anotar tal como está ahí. Vamos a decir, H1 genera Y1, H2 genera Y2 y H3 genera Y3. ¿Listo? Y por el otro lado decimos que X1 genera esta variable de holgura y X2 genera esta variable de holgura. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es aplicar esa reglita, simplemente lo he dejado así para guiarme, para orientarme y no terminar anotando otras cosas. A veces uno se confía mucho y uno sabe la regla, pero a veces aquí lo anota mal porque se equivocó con estas correspondencias. Muy bien, entonces fíjense, nos fijamos en el primario. Todas las variables dice que son distintas de cero, o sea, mayores que cero, o distintas de cero en realidad. Estas tres variables de holgura, ¿qué deberían generar en el primal? En el primal deberían generar valores, aquí yo cometí un pequeñito error, le puse, la variable tiene un valor de cero, entonces en el dual tendrá una variable mayor que cero. No, aquí es donde cometí el error. Si en el primal, escuchen bien, la variable es mayor que cero, le puse. En realidad aquí voy a corregir enseguida. Tendría que poner la variable es distinta de cero, porque recuerden que hay valores negativos. Este es el método. Pues aquí voy a corregir, por favor, ese término nada más, ¿ya? Bien, volvamos. Enseguida, bueno. Dejas para mañana lo que puedes hacer hoy. No lo olvido. Solamente había que corregir eso. ¿Ya? Si en el primal la variable es distinto de cero, entonces en el dual la variable tendrá un valor igual a cero. Y en este caso, arriba también voy a cambiar por si me da un valor negativo. Si en el primal dice la variable tiene un valor igual a cero, entonces en el dual la variable tendrá un valor distinto de cero. Aquí también voy a un valor distinto de cero. Listo. Ya, con eso está arreglado. Bien. Ojo, es la misma regla que conocemos. La regla no ha cambiado nada. Simplemente que lo estamos acomodando a esto que es un problema, es una técnica distinta. Bien, les estaba diciendo esto de acá, ¿ya? En el primal, fíjense, las variables de holgura son distintas de cero. Entonces, quiere decir que en el dual sus correspondientes van a tener valor igual a cero. ¿Cuáles son sus correspondientes? Aquí nos fijamos, los correspondientes de las variables de holgura son las variables de decisión Y1, Y2, 3. Entonces, quiere decir que Y1 va a tener un valor 0, Y2 va a tener un valor 0, y Y3 va a tener otro valor 0. ¿Ya? Ahora dice, si en el primal las variables son iguales a 0, entonces acá van a ser distintos de 0. Entonces, ¿cómo sabemos que van a ser distintos de 0 o qué valores van a tener? Para eso utilizamos esta ecuación. ¿Ya? Entonces, fíjense, queremos saber el valor de Z1 menos C1, utilizamos esta ecuación. Y1, fíjense, es 0. Y Y3 también es 0. Entonces, quiere decir que Z1 menos C1 va a tener un valor igual a menos 3. Si quiero encontrar el valor de Z2 menos Z2, utilizo esta ecuación de acá. Y1, fíjense, bueno, no existe aquí Y1, pero Y2 aquí es 0 y Y3 también es 0. Es decir, que el valor de Z2 menos C2, la variable de holgura 2 en el dual, va a tener un valor igual a menos 5. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la ganancia? Aquí tenemos la función objetivo. Esto es 0 y esto es 0. Quiere decir que el costo mínimo va a ser 0. Bueno, pero ahí cometí un pequeñito error. No hay necesidad de calcularlo. ¿Por qué?
porque automáticamente ya está calculado aquí. Por eso dice z es igual a z sub 0, fíjense. Entonces ya no hay necesidad, pero lo vamos a ir verificando en la medida que vayamos a avanzar. La pregunta, ¿esta es una solución óptima del dual? La respuesta es no. Por las mismas razones del primar. Aquí hay variables que tienen valores negativos, por tanto, no pueden constituirse en una solución óptima. ¿Listo? Por eso es no. Ahora, espero que con esto me hayan entendido por qué cambié aquí la palabra distinto de cero. Bien. Continuemos. Veamos la segunda solución. Dice, si en el primal son distintos de cero, aquí tenemos, por ejemplo, distinto de cero. Este es 4. Y es de x1. ¿Cuál es su correspondiente de x1? Su correspondiente, fíjense, es la variable de holgura z1 menos c1. Entonces, quiere decir que este valor de acá va a ser 0. Seguimos. Voy a buscar todos los que son distintos de 0. Dejo de lado esto un ratito y aquí tengo otro, el 12. Es de la variable de holgura 2. Aquí está la variable de holgura 2, busco su correspondiente, ese es el valor de y2. Entonces quiere decir que y2 va a ser 0. Aquí tengo el otro valor, que es menos 6, igual es distinto de 0 y pertenece a h3. Me fijo cuál es su correspondiente de h3, es y3. Entonces quiere decir que esto va a ser 0. Ya está. Ahora necesito encontrar el valor de y1 y necesito encontrar el valor de la variable de holgura 2 del dual. Primero les quiero preguntar si me han entendido esta partecita. Sí, se entendió. Sí, mira, hasta el momento sí, vamos entendiendo bien. No te preocupes, hijos, vas a terminar entendiendo todo. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos? Encontrar el valor de y1 y el valor de z2 menos c2. ¿Ya? ¿Cómo voy a encontrar esos valores? Para empezar, empecemos, mejor dicho, hagamos el siguiente análisis. ¿Por qué no tengo esos valores? Porque aquí, fíjense, x2 tiene un valor igual a 0. Como su valor es 0, quiere decir que en el dual su correspondiente tiene que ser distinto de 0. Entonces, si me fijo en x2, esto es x2. ¿Cuál es su correspondiente de x2? Es z2 menos c2. Entonces, quiere decir que este valor aquí tiene que ser distinto de 0. Lo mismo para h1. Miren, h1 es 0. Quiere decir que en el dual tiene que ser distinto de 0 su valor. ¿Cuál es su correspondiente de h1? Su correspondiente es y1. Por eso aquí y1 está sin valor, sin dato. Lo mismo que aquí. ¿De dónde vamos a encontrar eso? Para eso tenemos estas dos ecuaciones. Entonces, ¿por dónde empezamos? A ver. Podemos empezar por aquí. ¿Podemos encontrar z2 menos c2? Yo creo que sí. Porque tenemos el valor de y2, miren, su valor es 0. Aquí está. También tenemos el valor de y3, su valor es 0. Entonces, esto es 0, quiere decir que z2 menos c2 va a ser menos 5. No Muy sé. bien. Ahora, encontramos el valor de z1 menos c1, ¿sí? Podemos encontrar, mejor dicho, ¿podemos encontrar el valor de y1? Sí. Recuerden que z1 menos c1 es 0. Aquí está, miren. Entonces, mentalmente, esto es 0, esto estoy buscando, y3 es 0, por tanto esto también es 0, entonces vamos a tener, esto es 0, esto es 0, que y1 va a ser igual a 3. Voy a desarrollar aquí y voy a borrar el garabato. Z1 menos 1 es 0. ¿Qué estamos buscando? El valor de y1. Menos 3, y3 es 0. Y aquí dice menos 3. Por tanto, esto es 0. Y1 va a ser, pasa al otro lado, va a tener un valor de 3. ¿Listo? Voy a borrar el garabato porque eso lo tenemos que hacer. Como cálculos auxiliares pueden hacerlo en hojas si quieren. O mentalmente, ya cada uno ve. ¿Listo? Ya tengo eso y ahora la pregunta ¿es esta una solución óptima? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un valor negativo. Entonces, directamente es no. Y voy a poner con círculo porque es no. Listo. Ahora escúchenme. Solamente por probar,
Más adelante ya no vamos a hacer esta prueba. Y1, fíjense, tiene un valor de 3, Y2 tiene un valor de 0, están mirando mi lápiz. Y1 tiene un valor de 3, Y2 es 0 y Y3 es 0. Vengo aquí a la función objetivo y calculo, pues, ¿no? Esto es 0, esto es 0. Y Y1 es 3, y 3 por 4 es 12, quiere decir que el mínimo costo va a ser 12, aquí está. Lo que les decía al principio, no hay necesidad de calcular ya, porque es por el problema del, perdón, por los fundamentos teóricos del análisis de dualidad, tanto la ganancia del primal va a ser igual al costo del dual. ¿Sí? Por eso está eso, y se va a ir cumpliendo, lo pueden ir probando si ustedes quieren. Bien. No, simplemente para verificar si lo hicimos bien podemos utilizar eso, ¿no? Claro, hijo, solamente para verificar si lo hicieron bien, correcto. O sea, podría ser. Bien. Pero una vez que ya lo tenemos aquí, pues ya no hay necesidad de hacer. Pero pueden verificarlo. Ojo. Muy bien. Sigamos entonces con el siguiente. En el siguiente, siempre empezamos con los valores distintos de 0. Aquí es 6. Y aquí es 6, esto es x1. ¿Cuál es su correspondiente de x1? Es z1 menos c1. Quiere decir que esto va a ser 0. El siguiente valor es menos 2, fíjense. Y menos 2 es h1 y su correspondiente sería y1. Quiere decir que y1 aquí va a tener un valor de 0. Ya está. El siguiente es 12. También es distinto de 0. Es h2 y su correspondiente es y2. Quiere decir que y2 aquí va a ser también 0. Muy bien. ¿Listo? Y ahora, miremos por favor. X2 tiene un valor 0. Quiere decir que su correspondiente, la variable de holgura 2 del dual, tiene que ser distinto de 0. Miro acá, H3 en el primal tiene un valor 0. Quiere decir que su correspondiente, que es Y3 en el dual, va a ser distinto de 0. Entonces, ¿de dónde encuentro esos dos valores que me faltan? Utilizo esta de aquí. Necesito el valor, a ver, necesito el valor de Y3. Aquí tengo el Y3, ¿sí? Puedo utilizar esta ecuación. Esto es 0. Aquí está, por si acaso. Esto es 0. Y1 también es 0. ¿Dónde está? Aquí está. Por tanto, este menos 3Y3 va a pasar a este lado, con signo positivo. Entonces vamos a tener 3Y3 igual a menos 3. Quiere decir que Y3 va a tener un valor igual a menos 1. ¿No me equivoqué, por favor? Si ustedes están haciendo con su... Está bien, ingeniero. Ya, muchas gracias, está bien. Listo, y ahora me falta este de aquí. ¿Qué significa esto? Es esta de aquí. Ya tengo el valor de Y2, esto es 0. Tengo el valor de Y3, esto es menos 1. Entonces, menos 2 por menos 1 es 2 positivo, ¿sí? 2 positivo, o sea, más 2 menos 5, aquí el resultado terminaría siendo menos 3. La pregunta ¿es una solución óptima? La respuesta es no. Muy bien, entonces ponemos en círculo. Muy bien. Por favor, terminen los que faltan y luego meditan. Van a encontrar en algún momento que no van a poder encontrar solo con una de las ecuaciones que tienen aquí abajo. Y van a tener que utilizar un sistema de ecuaciones. Sirve. Vamos, encuentren, trabajen por favor, tienen 2 minutos.
Ya, por favor, me pasan los datos. Para 4 y 3. Hola. ¿Está, no? ¿En la clase o que me salió? No, ¿no? Hola. Ahorita, ingeniero. Ahorita en un ratito se escucha. Ya. No, está bien, está bien. Es que pensé que me había salido. ¿Tiene alguien?
Muy bien. Ahí tienen, por favor, los resultados. Muy bien. ¿Listo? Se tropezaron, ¿no? Hay uno, un par donde hay que hacer un sistema de ecuaciones para encontrar el valor. Bien. Hola, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero, en eso lo que estaba tratando de resolverlo igual, para comparar. Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos el cuadro completo, lo único que necesitamos es fijarnos en cuál solución estoy diciendo mal. Estamos fijarnos que la solución sea óptima tanto para el primal como para el dual. Si nosotros observamos, por ejemplo, aquí las soluciones son no, entonces no necesitamos mirarlo. Aquí tenemos un sí, pero aquí tenemos un no, entonces no nos interesa. Aquí hay un sí y aquí hay un sí, fíjense. Aquí también hay un sí y aquí también hay un sí. Aquí hay un no, un no, un no y un no. En todo caso, tendríamos que ver estos dos de aquí, este y este de acá. Pero creo que, a ver, aquí creo que hay un error. Y a mí me salió un solo sí, que es el de 4,6. Este de aquí, el de 2,6, ¿no? Este no es... ese me sale -1, ahí donde está ese 1. Sí, sale -1. Sí, ingeniero, -1 es ese. A ver. El 2,6 es -1. Es 0, 3, sí tiene razón, es -1. Primero, esto está mal. Este es -1. Voy a aprovechar de no es así. Y obviamente es no. Muy bien, eso es no. Bien, estaba diciendo. Lo que son no aquí, su correspondiente es no, no interesa. Aquí hay dos sís, pero como aquí es no, lo descartamos. Aquí hay un sí y aquí hay un sí. Aquí hay un sí, pero hay un no, no, no. Entonces, definitivamente, la única solución, en este caso, para ambas soluciones, es aquella que tiene en ambas, tanto en el primal como en el dual, que la solución es óptima. Voy a ponerlo en un recuadro. Ustedes utilizan resaltador si quieren. Lo dejamos remarcado. Y ahora, la solución final. Ingeniero, disculpe, ahí en el recuadro, ¿es 5 medios o es 3 medios el de usted? Disculpe. 3 medios, 3 medios, 5, 3 medios. Este de acá, ¿no? Ajá. Es 3 medios. A mí me había salido 5 medios. No, es 5 medios, señorita. Esto es 5 medios. Es 3, 5 medios.
Pues que yo lo borré cuando hice esto y para ponerle el 5 y lo volví a poner el 3. Ah, ya está bien. Está bien, entonces, ok, igual. Vamos a borrar. El problema inicial era un caso de maximización, ¿no? Mal. Sí, ingeniero. Muy bien, en el primal nos fijamos, aquí está la solución, ¿qué valor tiene x1? Tiene valor 4. ¿Qué valor tiene x2? Tiene valor 6, estoy sacando de acá. H1 es 0, H2 es 0. H3 es 6 unidades de recursos sobrantes en el departamento 3. En este caso, la máxima ganancia es de pesos 42. En el dual, el valor de Y1 es 3. El valor de Y2 es 5 medios. Esto es 0. Esto es 0. Y esto es 0. Y el mínimo costo es también pesos 42. Listo, está resuelto. Lo único que falta es poner esto de acá. Siempre hay que poner esto. H1, Y1, H2, Y2 y H3, Y3. Por el otro lado, X1 genera variable de holgura 1 y X2 genera variable de holgura 2. ¿Listo? Resuelto. Muy bien. Ya está resuelto. Voy a darles una tarea, por favor. Ya estamos atrasados, ya 10 minutos. La tarea, por favor, se los voy a mandar por WhatsApp, ¿ya? Se los voy a mandar, es que quiero Ingeniero. avanzar con estadística 2. No se olviden, por favor, el examen es el día sábado, es en la tarde, solo falta definir la hora. ¿Qué temas vamos a dar? Vamos a dar todo lo que es el método simplex final y el método simplex revisado. Nada más, ¿ya? Esto va a ir al final. ¿Listo? Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.